Un poco por presentaros un poco la trayectoria. Bueno, soy arquitecto desde 2003 en Madrid, en la ETSAM, y he trabajado en distintos estudios de arquitectura, empresas constructoras, e incluso en Adif 5 años, con estos proyectos de estaciones de alta velocidad en España y en Arabia Saudí, el AVE Meca Medina. Y estoy relacionado con BIM desde 2008, aprendí en Emiratos Árabes, en una empresa alemana, y desde 2009 fundé este centro de formación 1 a 1 en Madrid, bueno, dando clases de Revit, y de 2009 a 2014 estuve también en Adif con estos proyectos de alta velocidad. Luego, 2014 a 2019 estuve en Londres, de los cuales 4 de estos años estuve en Foster & Partners como coordinador BIM. Fui BIM manager de la fase de diseño del Aeropuerto Internacional de México y de otro proyecto en Londres, Battersea Power Station. Y después, 1 año y medio, mi puesto fue Associate Digital Delivery Information Manager en Bridon Wood, Londres, el cual estuve 1 año en Londres y 6 meses en Barcelona. Y actualmente estoy en 1 a 1 BIM Partners en Madrid. Y actualmente doy también formación, aparte de en 1 a 1, en Figurat, como el módulo de implementación BIM. Soy mentor de trabajo final de máster y de varios grupos del máster en español y en inglés. También doy clase en estructural y en alguna pequeña colaboración. Bueno, el tema que me propuso Manuel, el licitaciones BIM en las administraciones públicas, no es mi fuerte. Por lo tanto, lo que yo os pueda contar es lo que ya sabéis, probablemente, ¿vale? No, quizá no os vaya a contar nada nuevo, pero al menos lo voy a contar desde mi punto de vista personal o de la experiencia que he tenido hasta aquí, ¿no? Lo que más, digamos, la información que ahora mismo tenemos a mano es la que viene dentro de la página web de Building Smart, por ejemplo, o de las páginas vamos a ver, un segundo. Voy a ¿qué son estas? Voy a pasar aquí a cancelar la presentación. Tenemos la página web de Building Smart, que acaban de sacar, bueno, Sergio Muñoz, ahora el día 18, hace 11 días, este artículo sobre las licitaciones BIM. Y luego tenemos esta página del observatorio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Comisión BIM, ¿no? Aquí tenemos, por un lado, una información que vamos a ver y unos dashboards en Power BI, bueno, que recogen esos datos. O sea, como tal, no es nada nuevo, simplemente va marcando la tendencia que hay. Por ejemplo, o sea, evidentemente esta página se basa en la otra, en la del observatorio de licitaciones. Esta página lee de la otra. O sea, como vemos, cada vez hay más licitaciones BIM y cada vez hay más de infraestructuras. O sea, evolución de las licitaciones BIM, ¿no? El número va creciendo y cada vez hay más de infraestructura. O sea, de hecho, o sea, de esto yo no os puedo contar más que interpretar esta página. O sea, que esto seguramente lo habéis visto ya y lo conocéis mejor que yo. Por tipología de proyecto, pues en edificación sobre todo hospitalaria y educativa, y en infraestructura sobre todo carreteras y ferroviarias. O sea, a nivel de infraestructura lineal sí que son las que se están haciendo cada vez más, ¿no? Y eso sí que está ocurriendo en los últimos años. En los primeros años, hace 3-4 años, 2017-2018, había menos licitaciones, digamos, de infraestructura y de obra lineal. O sea, no estaban las administraciones públicas preparadas para bueno, licitar todos estos proyectos en BIM, cosa que ahora sí, ¿no? Y como resumen, así de la distribución geográfica, sí que Cataluña claramente es la comunidad autónoma que más licitaciones BIM saca, pero con diferencia, ¿no? Sí que este año parece que Aragón, por la licitación de un hospital, ha sacado también bastante dinero, bastantes millones en esa licitación, pero en general Cataluña, de histórico, de los últimos años, yo creo que empezó antes a prepararse, empezó antes a
a dar formación a todas las, bueno, distintos niveles de administraciones públicas, locales, y todas las agencias de transporte, y todas las agencias en general, y sí que solicitan mucho más el BIM en los pliegos. Podemos ver aquí en estas gráficas, ¿no? Y como principales entidades adjudicatarias, ¿no? A nivel estatal, SIEPSE, que es la sociedad de centros penitenciarios, ADIF, o sea, entiendo que es a nivel global, económico, ¿no? O sea, cuánto más dinero invierten. O sea, que entiendo que a nivel de cárceles, ADIF, toda la infraestructura ferroviaria, Ministerio de Cultura y Deporte y Renfe. Aquí Renfe me extraña porque, habiendo estado en ADIF, y sabiendo que ADIF es el administrador de infraestructuras ferroviarias, o sea, dueño de todas las vías y dueño de las estaciones, y Renfe es la Renfe operadora, Renfe opera, pone los trenes y las... Entonces me extraña cómo Renfe es de los mayores adjudicatarios nacionales, cuando entiendo que no es dueña de las estaciones, ¿no? Como mucho es dueña a lo mejor habilita las zonas de venta, o sí que dentro de las estaciones sí que hacían la zona VIP de las estaciones sí que lo hace Renfe, pero en fin, que son cosas menores. Por tanto, no sé exactamente, o como mucho sus propias oficinas, pero tampoco tiene que ser de los mayores de España administraciones públicas. Pero bueno, lo tendré que investigar. Eso a nivel estatal. A nivel autonómico, Infraestructuras de Cataluña y la Generalitat de Cataluña. O sea, hay dos entidades catalanas, el Gobierno de Aragón por el hospital, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Esto entiendo que han empezado también, han hecho una fuerte, esto lo iba a comentar más adelante, una fuerte implantación BIM y muy bien hecha, y están sacando bastantes pliegos con BIM allí. La Agencia Catalana del Agua, o sea, la tercera, la Junta de Castilla y León, y esta vasca, exactamente no sé lo que es. Y luego a nivel local, los ayuntamientos de Madrid, Sevilla y Estepona, por número de contratos, supongo. Luego dice que en el año 2020 para esa administración han licitado un proceso de implantación BIM, como es el caso de la empresa municipal de transportes de Madrid, la Dirección General de Innovación Ecológica de Construcción de la Generalitat Valenciana o varias autoridades portuarias. El año anterior, o sea, eso en 2020, pero el año anterior, en 2019, sí que fueron ADIF y AENA las que sacaron un pliego importante de implantación BIM, al cual, nos presentamos, me presenté junto con Bryden Wood, nos presentamos en este caso al de ADIF, seguramente vosotros también os habéis presentado con algunos equipos. El de ADIF finalmente era un contrato muy grande, en mi opinión, demasiado grande, demasiado ambicioso, demasiado caro y un poco imposible de acometer. Eran unos 4 millones de euros, masiva, o 4 y pico, masiva. Era un plan a 3 años de formación, o sea, dado el tamaño de ADIF y todas las diferentes direcciones generales que tiene, y el plan era bastante, un poco imposible, ¿no? Sí que luego había que hacer equipos de empresas con distintas capacidades, ¿no? Unas más de formación, otras más con experiencia en implantación BIM. Había que hacer equipos multidisciplinares que se hiciesen cargo de toda la estrategia de tecnología, que se hiciesen cargo de todos los aspectos, ¿no? Pero siendo, se ajustó, se asignó a un equipo que me parece fue AECOM. Nosotros con Bryden Wood fuimos con Ayesa, era la empresa que lo lideraba, Ayesa, y nosotros íbamos acompañando. Me parece que también iba con nosotros, no sé, no recuerdo, y BIM me parece. Bueno, no lo sé. Eso fue la de ADIF, y la de AENA era más lógica, a mi parecer, era aproximadamente, no sé, recuerdo si era 1 millón o 2, o 1,5 millones, entre 1 y 2. Entre 1 y 2 millones, era más lógica porque no era un plan a tanto tiempo, a tipo 3 años, sino era un plan más a 1 año, año y medio. Había que hacer si no recuerdo mal, toda la documentación y todos los estándares, pero eso era una parte. La otra parte era un proyecto piloto de un edificio real, con lo cual estaba mucho más enfocado, porque toda la parte de ADIF, si la recuerdo,
como que era tanta teoría y tanto, era infinito, algo que es infinito y kilométrico al final es inabarcable, ¿no? En cambio lo de AENA, que sí que recuerdo, fui allí a hablar con la chica responsable que sacaba la licitación, bueno, tenía las cosas bastante claras y la idea de sacar un proyecto piloto en el que con ese proyecto se fuesen definiendo, bueno, todos los documentos, todos los, bueno, todo, los parámetros, todo lo que fuese necesario para los siguientes proyectos, o sea que era una cosa bastante comedida, bastante ajustada. Tampoco fuimos adjudicatarios de ese proyecto, pero estaba muy bien planteado. Otra cosa que tiene la página web de Building Smart es estos gráficos de Power BI en el que nada, simplemente se puede ver en gráficos interactivos la misma información que está mostrando, ¿no? Simplemente, bueno, podemos seleccionar por mes o bien todo el tiempo, o sea, de 2 años, de 2018, bueno, 4 años, 18, 19, 20, hasta ahora, bueno, hasta diciembre del 20, podemos ir identificando qué ciudades, bueno, los importes globales, podemos eso, dividir por zona geográfica, por tiempo o por tipo de proyecto. ¿no? Podemos ver claramente que en Barcelona mucho mayor número de licitaciones que en Madrid, por ejemplo, o qué entidades adjudicatarias son las que más importe están sacando, ¿no? Claramente infraestructuras de la Generalitat de Cataluña. Tenemos aquí una página, un gráfico, y tenemos otra, que son es la continuación. También continuamos con las entidades adjudicatarias. El nuevo hospital de Alcañiz, este es el proyecto que os decía del Gobierno de Aragón, 71 millones de euros. Centro penitenciario, ¿no? Del SIEPSE, ejecución de obras, nuevo carril Lugo. Bueno, y ADIF alta velocidad. Luego, además, le he preguntado, por cierto, a Sergio Muñoz a ver si podía participar en la sesión y contaros esta parte. Pero amablemente me ha dicho que, me ha dado este link, el del observatorio, me ha dicho que no iba a poder asistir esta vez. Este link, esta página del Observatorio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tiene lo mismo, está recogiendo información de todas las licitaciones BIM. Tiene también otros gráficos también interactivos. En el cual lo mismo, podemos seleccionar o bien solo, si os fijáis, en 2021, que es lo que sale por defecto, el año actual, como no llevamos ni un mes de año, y vaya mes, pero bueno, hay menos, por ejemplo, solo 20 licitaciones publicadas, pero si vamos añadiendo, bueno, el resto de años, empezamos a ver, bueno, más de 1000 licitaciones, más de 2000 millones de inversión, y sobre todo podemos ir diferenciando, bueno, distintos tipos de tipologías de proyecto. Y claramente Cataluña sigue bastante a la vanguardia como comunidad autónoma con mayor inversión. Entonces, hay una página de datos colectivos generales, esta es análisis en los sectores de la edificación e infraestructuras, también por diferenciar entre edificación o infraestructuras, y también podemos ampliar los años. También podemos ver las distintas tipologías, sanitaria, administrativo, y podemos ir... Jesús. Esta es la misma. Dime. Perdona que te interrumpa. En este portal, ¿sabes si se publican las ofertas una vez que ya han sido licitadas y concedidas o se puede ver las que están abiertas? A modo de ver qué hay por tu zona, por ejemplo, para gente que pueda estar interesada. Yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver con un sistema de tablón de anuncios público de licitaciones. Yo creo que cada administración pública tiene su propio sistema de anuncios, de tablón de anuncios, ¿no? Por ejemplo, ADIF o una administración pública catalana, otra madrileña, un Ministerio de Sanidad, o sea, cada una tiene su
Bueno, hay una página central que sí que recoge, no sé si es el Ministerio de Fomento, sí que recoge muchas licitaciones, pero esta no. Yo creo que o sea, este portal es solo de, de recogida de documentación, vamos, Vale, creo. vale. Vamos, si alguien lo conoce y me lo dice, será, Vale, vale. será Gracias. mejor. Dime, aquí, bueno, a ver si sí. Clara, que tú eres una pro de Power BI, ¿no? A lo mejor conoces mejor estas, estas herramientas. Yo he hecho algo con Power BI, sí que lo he conectado con modelos de Revit, bueno, en 3D Repo y alguna otra herramienta. Pero vamos, Lo de pro creo que se queda lejos, ¿eh? O sea, es un uso bueno, básico, vamos. Pero ya. vamos, no lo sé en concreto, la verdad. Bueno, está bien, es divertido jugar a veces con los datos, ¿no? Big Data y montar las gráficas de información. Em, una, una, una parte que me parece bastante interesante de todas estas gráficas es esta parte, que es la inclusión de los requisitos BIM en los pliegos. O sea, cuando uno se lee el pliego, o sea, cuando una administración pública redacta el pliego, o sea, hay que ver qué conocimiento tiene real de BIM y si tienen, o sea, la persona que está redactando el pliego, yo por ejemplo, que está en ADIF 5 años, y entonces sabes el conocimiento que tiene el resto del equipo, ¿no? Yo, por ejemplo, sí recuerdo cuando estaba allí, quería enseñar Revit, quería no implantar BIM en ADIF, que era imposible, ¿no? Pero a mi entorno, a un poco empezar a los que tenía, yo estaba en estaciones de viajeros, y sí que eran un poco reticentes. No, si ya lo hacemos de otra manera, ¿para qué cambiar? O sea, siempre eran las frases de, bueno, el miedo al cambio, el miedo a no invertir, el miedo a no perder tiempo en formación, ¿no? Cuando, si lo que haces te funciona, ¿por qué vas a cambiar, no? Bueno, pues al final esas personas son las que redactan un pliego y a veces de mucho dinero, de muchos millones, para hacer algo. Y luego lo adjudican y luego lo construyen y luego tal, ¿no? Entonces, es importante que esas personas que están redactando sus pliegos tengan conocimiento. Entonces, cuando uno lee estos pliegos que se han hecho efectivamente, ¿qué dicen sobre BIM? Lo digo porque, bueno, ahora vamos a leer estos. De un poco de las licitaciones que, bueno, nombré, que voy a pasar un poco por encima, un poco las que yo he podido participar, hay algunas que claramente tienen mucho conocimiento BIM y la persona que las ha redactado lo tenía todo muy claro, como por ejemplo digo, la de AENA estaba muy bien definida. O sea, la de DIF también, pero como era tan grande globalmente, era más... pero hay veces que incluso siendo pequeñas no lo tienen nada claro. Y te proponen cosas, por ejemplo, sí que llegué a ir a una licitación de ADIF con Bridenwood hace un año. Era un proyecto pequeño, pequeñito, pequeñísimo, un centro de control de estaciones. O sea, un megacentro como tipo panel de control tipo, pues no sé, o sea, centros como, imaginaos, con 10 televisiones para que cada operador controle, yo qué sé, uno todas las estaciones de, yo qué sé, Castilla y León, otro de Cataluña. O sea, que desde ahí se controlarían muchísimas estaciones de toda España. Bueno, pues, pero es un edificio tipo tamaño de un campo de fútbol sala, en un subterráneo. Vale, un proyecto pequeño, es decir, no es una gran estación, es un proyecto pequeño. Y un proyecto era unos honorarios de unos 100.000 euros, unos 120.000 euros, solo el proyecto de arquitectura, sin dirección de obra ni nada. Bueno, digo por dar el marco. Nos invitan a ir a Bridenwood, voy a DIF, me reúno con ellos, les pregunto y claro, eran mis antiguos compañeros y mi antigua jefa, ¿no? Me enseñan el pliego BIM y entonces ponía un LOD 500 en anteproyecto, el anteproyecto de LOD 500 y ahí delante de ellos lo miro y le digo, pero esto es imposible, no puedes pedir esto. Ah, bueno, si hay que cambiar algo, pues lo cambiamos, tú nos dices. O sea, quiere decir, lo que quiere decir, la persona que redacta el pliego al final está haciendo algo que va a influir bastante en el proyecto. Entonces, hay veces que no tienen todo el conocimiento. Por eso es importante una buena formación. En el caso de ADIF, hasta que llegue a esas personas, bueno, va a pasar. Por eso quiero decir, es mejor píldoras de formación más cortas o más pequeñas o más adaptadas a ciertas personas
que cosas globales que van a afectar a toda la organización a lo largo de 3 años. Eso por un lado. Entonces, cuando uno lee los pliegos, por ver un poco las cosas que ponen de BIM, ¿no? Por ejemplo, sí, si incluye el nivel de información del modelo, si lo dicen, si, información gráfica por elemento o no gráfica, definido en el pliego. Si la estructura del modelo está definida en el pliego, sí, si no hay requisitos, a veces no hay requisitos y muchas veces es a la elección del licital, pero en general está definido en el pliego. También está definido el nivel de información, o sea, en un 75%. O sea, sí hay cosas como muy claras que sí que están. Por ejemplo, los usos BIM en un 75% están definidos, en un 25% no. También hay que ver la realidad de esos usos BIM. O sea, cuando uno lee los usos BIM que te solicitan, tienen que ser realistas. O sea, no te pueden pedir todo el listado de los usos BIM teóricos de BIM, ¿no? Hasta el cálculo energético, el cálculo de estructura, realidad virtual, mantenimiento del edificio. Dice, bueno, sí, mantenimiento, pero ¿cómo? ¿Con qué software? O sea, ni toda la teoría pura, ni tampoco que no tengan ni idea, pero que lo que hayan elegido que sea realista, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de estos listados sí que son los más comunes, ¿no? Por un lado, integración de disciplinas y coordinación 3D, ¿vale? O sea, obtención de mediciones y presupuestos, bien, 93%. Obtención de planos, o sea, la coordinación 3D para diseño, o sea, hacer planos, para coordinarse en 3D, o sea, menos errores, obtener las mediciones y presupuestos, la planificación de obra y la visualización. O sea, digamos, el 3D, 4D, 5D, más o menos. En eso el 93%. Entonces, en menor medida, pero también bastante alto, futura gestión de la explotación y mantenimiento, ¿no? Facility Management, gestión de los activos. Y la simulación constructiva, bueno, sería equivalente a la planificación de obra. Y luego, en mucha menor medida, el cálculo energético, bueno, el uso del modelo para cálculo energético medioambiental, alguna certificación LEED o similar, o seguimiento de certificaciones. Eso en usos BIM. Y en los entregables BIM, similar, o sea, los entregables acordes a estos usos, ¿no? Por ejemplo, las mediciones desde el modelo, siempre que estén propiamente hechas desde el modelo. Los modelos de coordinación, muy razonable. O sea, en estas el 100%, ¿no? O sea, todos piden mediciones, los modelos de coordinación, los modelos por cada una de las disciplinas. El plan de ejecución BIM lo piden en todas, claramente. Los planos, desde el modelo, por supuesto, y bueno, el presupuesto y las mediciones. Lo mismo, ¿no? Y luego, en alguna menor medida, los informes de interferencias, o sea, a veces pueden pedir un modelo libre de clash free, o sea, libre de interferencias, o sea, libre de errores, aunque es imposible, ¿no? Siempre, digamos, pero bueno, pueden pedir los informes de interferencias, o el modelo de costes que se haya usado, o los modelos de planificación, o los informes animados 4D. Bueno, también para la planificación de obra. Pero bueno, hay unos que claramente siempre los piden, ¿no? Mediciones y presupuestos, los modelos, el BEP y los planos. Esta es la primera hoja de los requisitos del pliego, ¿no? Lo que habíamos antes, que está definido el pliego, la estructura del modelo y el nivel de información del modelo en un 75% y en un 85% está definido en el pliego. La información gráfica por elemento en un 85% y la no gráfica también. O sea, no es general, no es por disciplina y no se define. O sea, siempre se solicita por elemento. En un entorno de colaboración, o sea, el CDE, el 70% sí, dice a proponer por el licitador. O sea, no define una, sino que el licitador propondrá un CDE. Solo un 20% provisto por el cliente y un 10% no se exige. O sea, definido está el 48%. O sea, el CDE es más lo que no está definido, un 52%, de lo que sí que está definido. Y a nivel de clasificación de elementos, igual, es más lo que no está definido, un 59%, que un 41%, que es lo que sí que está definido a nivel de clasificación. Entonces, un 22% no está definida, un 22% es propia, un 22% es Uniclass, 15% Cubing Class, 11% otras, entiendo que es Uniformat o Master Format, y un 7% Omniclass. Por tanto, como veis, un tercio, vamos, menos de un tercio, o sea, hay todavía como mucha,
no hay una uniformidad en, digamos, en las licitaciones en España sobre qué tipo de clasificación, ¿no? A lo mejor los que tienen experiencia en Reino Unido o países usarían Uniclass, o los que conocen Gubinclass porque han participado en su creación o la han usado, sí que la usan, pero hay como mucha... No hay nada claro, ¿no? en el uso de un sistema de clasificación. Y a nivel de estándares, por ejemplo, los estándares, lo mismo. Hay más no definido, un 68% no están definidos los estándares, solo un 32% están definidos. Y los que están definidos, el que mayor número tiene es la PAS 1192. Y el 26%, bueno, los británicos, ¿no? La PAS y el British Standard 1192. Y bueno, y la ISO 19650 por igual. Bueno, la 1 y la 2 por igual. Pero bueno, el mayor pone otros estándares. O sea, es raro que sean otros, no estos, no la ISO, ni la británica, la que tenga mayor relevancia. Pero bueno, no sé ahora mismo cuáles serían esos otros estándares. A lo mejor son estos. Bueno, y a nivel de control de calidad, lo mismo. Hay más no definido que lo definido. Pero bueno, de lo definido, lo que piden es la estructura del modelo. Sobre todo, en un 95%, niveles de información, un 70%, clasificación 65% o cambios en el modelo. Pero bueno, entiendo que cada una de estas gráficas, según va avanzando los años, van subiendo. O sea, porque aquí no hay más años anteriores, pero si hubiese aquí también para elegir el 19, el 18, el 17, seguramente antes habría más no definido y cada vez se va a ir definiendo más. Entiendo. Sí, por ejemplo, en el 21... Ah, no, debe ser que no tiene la información. No está definido. Solo debe haber estas. Bueno, era un poco por aclararme. Y luego, por último punto, de las páginas que ven aquí, en esta página del observatorio, del Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana, la valoración BIM en pliegos. ¿Qué es esta? ¿No? ¿Cómo valora BIM dentro de la licitación? ¿No? Que presente o no el plan de ejecución BIM, 67%, o sea, es lo que más valoran, que tenga o no el BEP. Que tenga la estrategia de desarrollo de usos BIM, 42%. Adecuación de metodología BIM a requisitos, 33%. Entorno de colaboración, CDE, 33%. Mapa de software BIM, 33%. O sea, esta es con una puntuación media. Mapa de software BIM y perfiles BIM. O sea, tecnología, personal, el CDE y la metodología, adecuar la metodología a los requisitos. Vamos, el que más, el BEP. Y en menor medida el control de calidad, la estrategia de implementación BIM en el contrato, organización de modelos también, en menor medida. Y en mucha menor medida el nivel de desarrollo de los modelos, ¿se entiende? Y otros usos BIM adicionales. Promedios de puntuación sobre la valoración global técnica y económica. O sea, en contratos de diseño, el 4,6%. O sea, el 4,6% en los contratos de diseño valoran que tenga BIM. En obra, 0. O sea, en obra no se valora que tenga BIM. En el 20, vamos a ver si tiene... 21 no varía en esta información. Vamos a ver. Mira, cambiando todos los niveles de administración, no solo del Estado, sino comunidad autónoma y locales, varían ligeramente. Mira, el que más puntuado es perfiles BIM. Al haber seleccionado todo, coge más datos, perfiles BIM. No creo que sea el mayor requisito a tener en cuenta, pero así es. Si elegimos todos los niveles de administración pública, sí que sube el número de contratos de diseño, 5,57%, pero también en contratos de obra. O sea, es lo razonable, que se tenga en cuenta también para la obra, ¿no? Porque igual de positivo es. Y sobre la valoración técnica, sube también el porcentaje, sobre todo en obra, 32% para valorar la puntuación técnica en un contrato de obra. O sea, esto es bastante representativo. Y luego, por último, esta página tiene una página en la que hay documentos en PDF con todos estos datos ya digamos, por escrito, ¿no? O digamos explicados. Ya no son los gráficos, los dashboards interactivos, sino que está documentada la información.
Esto, entonces, bueno, tampoco nos vamos a detener aquí en verlo, pero vamos, si siquiera que se lo descargue y se lo lea. Bueno, todo esto es lo que hemos estado viendo, la información que viene dentro de la página de Building Smart y la información que viene dentro del observatorio. ¿Vale? Que la hemos visto mejor directamente en la página del observatorio. Bueno, cuando he estado un poco poniendo, como nunca había hecho esta presentación de esta temática, bueno, he estado un poco juntando documentación. No me he dado tiempo a hacer este mismo estudio de Reino Unido, así que me disculpáis. Sí que claramente sabemos que en Reino Unido hay mucho más experiencia en BIM. Hay un mandato desde 2016 para que todas las licitaciones públicas sean bajo metodología BIM. No solo las públicas, sino que las privadas, de hecho, también lo piden, no obligatorio, pero cada vez lo piden, y entonces el uso es mucho más común y extendido allí, ¿no? Hay muchas más iniciativa pública para promover el BIM, ¿no? De hecho, bueno, en Bridon Wood fue una de las empresas que participó en el grupo de trabajo que creó el gobierno, digamos, ¿no? Puso un dinero, creó un grupo de trabajo entre varias empresas para fomentar bueno, en un primer momento la metodología BIM en Reino Unido. Ahora hay lo mismo para fomentar el DFMA, ¿no? El Design for Manufacture and Assembly, de lo cual también, bueno, Jamie Johnston de Bridon Wood forma parte de ese grupo, ¿no? Bueno, de ahí todo el trabajo que hace Bridon Wood en Reino Unido, ¿no? Investigar nuevos sistemas constructivos, todo el sistema de platforms, apoyar a la industria en toda la industrialización, bueno, y colaborar en el gobierno en todo eso, ¿no? Bueno, lo que quiero decir que hay mucho más apoyo público para que, ¿no? Para la industria que esté como a la última, ¿no? Que parece que es una de las industrias, o sea, menos tecnificadas, ¿no? Que siempre lo hablamos, ¿no? Que solo la construcción en general, o sea, está menos digitalizada, robotizada, industrializada, es de las que menos, o sea, solo por delante de la caza, o sea, la caza todavía es lo más manual que hay, ¿no? Bueno, pues después la construcción, pero todo lo demás, la agricultura, toda la fabricación va muchísimo por delante, ¿no? Ahí tiene todo tipo de automatizaciones, robótica, que está muchísimo más avanzado, ¿no? Bueno, pues ahí en Reino Unido sí que está todo ese apoyo público a través de subvenciones y de grupos de trabajo. Bueno, entonces eso es otra historia. Entonces, si hay tiempo, al final sí que puedo contar alguna de esas plataformas o grupos de trabajo en las que Bridon Wood trabaja. Bueno, aquí tengo una serie de diapositivas del Aeropuerto de México. Tampoco me quiero meter en él. Lo único que quiero decir de esto, o sea, podría hablar mucho del Aeropuerto de México, pero como esto va de licitaciones públicas, en principio, lo único que voy a decir es que el único requerimiento BIM que había, fijaos que este proyecto se ganó en 2014, o sea, hace 7 años ya. Entonces había menos conocimiento en general. El único requerimiento BIP, o sea, el EIR completo del cliente, el Employees Information Requirements, era solo una frase. Era, queremos niveles, o sea, perdón, modelos, el LOD 300, ya está. Queremos modelos LOD 300. Al final de CDs, o sea, es que es una frase que tengo aquí grabada. LOD 300 at the end of CDs. CDs es Construction Documentation, o sea, después del proyecto de ejecución. O sea, cuando acabéis el proyecto de ejecución, me dais modelos LOD 300. Eso era todo. No había nada definido de estándares, ni CDE, ni de nombres, ni de nada, ¿no? Entonces, era muy fácil, ¿no? Dice, por un lado, Foster se encuentra que va a hacer uno de sus proyectos, bueno, el mayor proyecto en el momento. Encima, en BIM, que solo habían hecho un pequeño hospital, bueno, habían hecho otro aeropuerto, el aeropuerto de Tocumen, con el de Bentley, con Icosim, que había sido un fin lleno de, había sido un fracaso el proyecto, sino el trabajo con Icosim, tenía muchos problemas durante el proyecto.
Entonces, de repente sale este y era con Revit, ¿no? Entonces aparezco yo por ahí. Entonces, lo bueno es que solo había ese requisito. Claro, lo bueno para mí, que tampoco había que definir mucho más, no había que definir. O sea, luego sí, durante el proyecto, aparte de toda la complejidad del proyecto, de toda la cubierta, de todo el interior, de todo, la coordinación con ARUB, coordinación con los ingenieros de estructuras, de instalaciones, de los de aeroportuaria, bueno, todo eso fue un trabajo de 4 años y muy, muy intenso, ¿no? Sí que fuimos poniendo especificaciones, uniformat en cada uno de los elementos, en fin, todo, ¿no? Pero no estaba definido, con lo cual era muy ventajoso para nosotros. Porque lo único que nos podían exigir por contrato era eso, modelos LOD 300. Ahí solo hubo un problema, que fue que al contratista le prometieron un modelo LOD 350 y nosotros nos habían contratado LOD 300. Por tanto, siempre el contratista, Acciona, FCC, todas las empresas que empezaron la obra, esperaban un modelo de LOD 350, o sea, que tuviese todas las conexiones estructurales o elementos menores de conexión, y que no tenía. Entonces, ahí había las típicas solicitudes de más definición, y nosotros no tenemos contratado. Con lo cual, bueno, simplemente lo cuento como ejemplo de megaproyecto brutal internacional, pero sin requerimientos BIM en ese momento. Y como ya el proyecto empezó, era incluso 2018, ya había más conocimiento, había más experiencia, pero el contrato era de 2014, por tanto no había obligación de hacer nada más. Entonces, bueno, sí que aquí os podría contar muchas cosas. Como no sé qué tiempo tenemos, si hay tiempo, ahora puedo volver a ello. Puedo volver al aeropuerto. ¿Vale? Tampoco sé el interés o lo que preferís. De momento voy a continuar con el con el tema. Bueno, aquí era simplemente, no he podido preparar realmente documentación de cada uno de estos temas. La de ADIF es la que ya os he comentado, que a mi juicio era muy grande, demasiado ambiciosa, muy cara, muy lenta de implantar, pero ojalá llegue a buen puerto. Es importante porque dado el volumen de dinero que cada año licita, en general, bueno, pues que esté bien implantado. La de AENA también, por supuesto, todos los aeropuertos españoles, seguramente tendrá mucho éxito en la implantación. Los ferrocarriles de la Comunidad Valenciana, esta creo que ha sido un éxito de implantación. Están ejecutando ya varios proyectos. Creo que la implantación ha sido hecha por IBIM, David Martínez, corregidme si me equivoco en alguna de estas. Carlos, Antonio, Norena, si seguro que conocéis mejor vosotros, bueno, alguna cosa que me pueda equivocar. Pero bueno, sí que ellos han hecho una implantación allí muy buena en los ferrocarriles de la Comunidad Valenciana. En puertos de España, me parece que ha sido Ingreen, que ha hecho también una implantación BIM en puertos de España, también muy buena. Aquí tengo, por ejemplo, uno de los documentos que han tenido que hacer es la guía BIM del sistema portuario de titularidad estatal, vamos, de los puertos de España, en la que está bastante bien definida toda la metodología BIM que se va a usar en puertos del Estado, ¿no? Una cosa que me gustó de este documento, el sistema de clasificación que usaba me parece que estaba basado en Gubin Class, pero le hacía otra, era incluso más personalizado para puertos, según creo recordar. No lo acabo de ver, pero bueno, se ve claramente aquí en el guión por donde vamos a ir, pero bueno, va nombrando. Esta es la guía BIM para aplicar a todos los proyectos, habla de estrategia y objetivos BIM, los requisitos BIM en los pliegos, habla de BEP, del BEP precontractual, y entiendo que luego hablará del postcontractual, no estoy seguro, no lo nombra. Objetivos del sistema portuario en el uso de BEP, estrategia de gestión de la información, los usos BIM. Está bien porque claramente es personalizada y es real, o sea, habla de información
Diseño y visualización 3D, bien. Documentación 2D, bien, desde los modelos. Coordinación 3D, gestión de colisiones, bien. Mediciones, bien. Simulaciones constructivas, bien. Todo lógico, hasta aquí. Y luego nada raro, nada de digamos, y muy real o sea, del mundo, vamos, aplicable a los puertos, como logística y acopios, seguimiento de obra, bueno, hacer el as-build del modelo, el inventariado de los activos, que hay muchísimo equipamiento en los puertos, mantenimiento, explotación, infografías y recorridos virtuales, bien, alimentación del sistema de gestión, o sea, el GMAO, el GIS, bien, o sea, bastante lógico. Y luego una descripción de cada uno de los usos BIM, cómo se va a conectar con cada uno de los sistemas. O sea, el documento en general me pareció muy bueno. ¿Por qué lo cuento esto aquí? Bueno, porque es un documento que sí que he tenido acceso, me parece que tiene mucha calidad, que está muy bien hecho y muy definido. ¿Por qué he llegado a este documento? Porque nos presentamos, me presenté junto con Modelical a un contrato que es del puerto de Barcelona, en el que proponía, era un contrato de creación de contenido para el puerto de Barcelona. O sea, había que crear la biblioteca de elementos, o sea, había que crear familias de todos los elementos del puerto de Barcelona. Entonces, como guía, nos facilitaban esta guía BIM de puertos del Estado que había que conocer. Entonces, había que basarse en ella y estaba bien hecha. Entonces, como ejemplo o sea, ese contrato de creación de familias para el puerto de Barcelona, podríamos decir que es una licitación BIM, pues claramente BIM, o sea, no es una construcción, un diseño de un edificio que hay que hacer en BIM, sino que es claramente hacer las familias BIM del puerto. Era un presupuesto de unos 100.000 euros, más o menos, y no sé si me parece si todavía ya se ha fallado, creo que no. Pero bueno, en el caso de que se adjudique. Me llama muchísimo la atención, perdona que te corte. Dime. Me ¿Lo llama conoces? muchísimo que me llama muchísimo la atención el contrato, o sea, creación de familias BIM, Sí. O sea, que ya hay una clara direccionalidad, porque en todo lo que has expuesto antes de las licitaciones, la verdad es que da la sensación de que hay menos controversia en relación al software de la que luego se dice que hay, porque ninguno de los puntos que hablaban ahí eran como primordial el software específico que se utilizaba. Había otra serie de cosas, otros requisitos que eran más valorados. Pero en este caso en concreto me llama mucho la atención que sea un contrato vinculado a familias, que al final es vinculado a un software, sí. Básicamente, ¿no? Y me llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, es cierto, sí. Además era solo de las familias, no había que hacer ni un modelo del puerto ni nada, solo de las familias. Y luego había que diferenciar entre todos los tipos de familias, incluidas los monumentos. O sea, a lo mejor había una estatua con su pedestal en una plaza, bueno, esa también. Entonces había que hacer un escaneado 3D, nube de puntos y hacerse una familia de esa estatua. Pero luego estaban también los bancos, las fuentes, las señales. Bueno, los tipos de muro de hormigón que separa la carretera, la valla no sé cuánto. Bueno, incluso de las grúas, los camiones y todo. Había un listado ahí de unos trenecitos que iban por el puerto, en fin, un listado enorme de elementos. Jesús, es curioso. Bueno, perdón, sí, Carlos, ¿era para Facility o era simplemente por modelado? Que es curioso. El objetivo final era para Facility, para lo que he dicho ahí, que al final para controlar el inventariado, o sea, para, por un lado, inventariarlo y por otro lado conectarlo con Rosmiman, que era el software de GMAO, de gestión de activos. Pero directamente te pedían familias en la solicitud o fuera de las familias también te podían pedir el elemento IFC en formato IFC. Perdón, era en IFC. El contenido BIM era en IFC. Ah, bueno, es cierto. Ya. Sí. Ok. Era en IFC. Para uso en el proyecto, sí, era más general. No, era en IFC. Ok. Luego había que decir cómo lo hacías. Y luego había dos niveles de familias. Había unas familias en baja en definición, digamos, como para ser colocadas globalmente en todo el puerto. Distinto lote. Muy grande el puerto. LOD. Sí,
Y luego había que hacer como la misma familia con más detalle. Ya entiendo que ya pues, a distinto nivel de... NDI, podríamos decir, nivel de información, que es lo que se dice ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en este caso yo creo que se refería más a la ¿A geometría. la geometría? Para que... Ok. bueno, sí, porque la información las dos tenían la misma, porque era... Bueno, no sé si o sea, nuestra propuesta, en la detallada, no recuerdo si le metíamos más información o las dos tenían toda la información, no recuerdo. Lo que sí que tenía Más detalle geométrico, por lo menos. más detalles geométricos, simplemente para que no pesase cuando se pusiese en la globalidad del puerto, yo que sé, las papeleras no tuviesen todos los tornillos, digamos, ¿no? Que no pesase. Pero a nivel de información, costaba lo mismo incluir toda la información en el primer modelo, también. Por eso creo que no había... Entonces, había que definir las dos tipos de familias, la poco detallada y la detallada. Y luego había que mostrar un ejemplo. Y luego había que crear todo el sistema de atributos y parámetros que se iban a incluir en esas familias y cómo se iba a conectar con su Gmao, con su software de, bueno, el Rosmiman, software de gestión de activos. Entonces, había que vale, sí, lo haces con el lápiz y eso, del me lo puerto de mandas y yo lo Barcelona. modifico, Sí, ¿no? ese era el título, seguramente. Ese era el título. Y entonces había que definir todos esos parámetros. Uno era, bueno, Sí. había muchos parámetros, no recuerdo. Tampoco lo quería, como es un proyecto que todavía no El de revestimientos, las leyendas, ¿no? se ha fallado, y sobre todo es de Modelical, no es Vale. mío. O sea, yo iba con Modelical, entonces no lo puedo enseñar. Vale. Y Jesús, una pregunta, Pero, porque sí. justo nosotros, vamos, la semana pasada también hemos hecho una licitación para el puerto de Cartagena, la autoridad portuaria de Cartagena. Ah, sí. Y también eso, era también Rosmiman BIM, y la tercera pata era GIS. Entonces simplemente Sí. preguntar si también desde el puerto de Entonces me Barcelona pongo con también las contemplaban instalaciones, GIS con o el fontanería, alcance saneamiento. no estaba en ese momento, vamos, en el contrato previsto. En lo que había que proponer, no estaba GIS. Estaba en la parte de la documentación que te facilitaban. O sea, Sí. daban planos de Ajá. bueno, Sí. topográficos en CAD, digamos, del puerto. No sé Vale, si perfecto. algún escaneado 3D, en fin, Vale, facilitaban algún perfecto. tipo de información y GIS. De hecho, Eso lo daban tienes acceso a una colgado ahí plataforma que ya tenía ahí, o perdón, me toda lo la has mandado por información. correo. Pero no había que producir nada Al Telegram, vale, listo. para Okay. GIS. O sea, Ya lo sí que miro, había que entonces. decir cómo te conectarías a sus plataformas o tal. Entonces, sí, claro, ahí como había muchas cosas que no estaban Vale, definidas, perfecto. siempre decíamos, bueno, esto se definirá con el técnico en su momento correspondiente, o sea, a través de este parámetro nos conectaremos con este map, en fin, con este elemento de GIS o con estas coordenadas, pero siempre se dejaba definir. No estaba no era un requisito, era solo familias. Vale, Vale. Era perfecto. contenido puro. Okay. Gracias. Por saber un poco eso, si la estrategia que parece que es bastante similar, por lo menos eso, por lo Sí. menos en Sí, todos los se puertos, de al colocan final como tener un existente. sistema de gestión basado en BIM y parece que bueno, que va en esa Vale, línea, listo, por ok. lo que es bueno. Así que siga así. Vale. Bueno, El muy bien. canalón de atrás Pues a lo mejor se ha va a sido por seguir eso bueno viendo. que Puertos del Estado haya creado, haya sido el primero en crear todos los estándares, estos documentos y la guía Sí. BIM para que, Vale, digamos, ok, ahora cada listo, uno de ok, los puertos perfecto. se vaya sumando a esa iniciativa, sobre todo que todos vayan ya trabajando de esta manera. Totalmente, y por lo menos eso, en el caso de la Autoridad Portuaria de Cartagena, esta guía es la Biblia, es decir, que Sí. ellos era, porque el conocimiento de dentro, pues todavía lo que quieren eso, al final pues formarse en BIM, y ahora mismo Sí. lo que se basan completamente es en lo que pone aquí, entonces, ya te digo, una referencia total. Vale, Está bastante bien hecho, a mí me gustó bastante ver el documento. Bastante adaptado, vamos, sobre todo a puertos. Esto es lo que os decía, set de propiedades tenía estos property sets. Vale, Entonces, estos fueron los parámetros Listo. Okay, listo. que se creaban para los elementos. Bueno, había que crear bastantes tipos de parámetros, entonces estos eran unos de ellos, ¿no? Puertos del Estado, identificación, proyecto localizador del Estado, de cantidades, de proyecto, de obra y para inventariado.
y luego había que poner unos códigos, El y de esto era parte, cubierta y porque luego el había de que hacer algunos más. la planta, Había al que poner, final la medida va a quedar de 1,20 el espacio, ¿no? Ese, Sí, por otros eso, parámetros para la ese también te lo clasificación envió, o sea, BIM, te envió toda y esa otro para, arquitectura. había un código de contable, un código Vale. contable que Vale, no era perfecto. esto de inventariado, sino me parece que eran, era esto, sí. URL, la aplicación del CD, la información contable. O sea, tenían un código interno que para, bueno, supongo que es a nivel de Te lo la mando en etiqueta, con el número NDW, del ¿no? inventariado y todo eso. Código mantenimiento, auxiliar de mantenimiento, explotación, tal. Bueno, pues eso, había que colocar todos estos Vale, parámetros en cada perfecto. uno de los elementos. Esto es lo que decía, el sistema de clasificación BIM, que me parece que era una ok. adaptación del GUBIM Class, creo, ya Sí, con la de hace unos modificación. meses que lo miré, tampoco me... Vale, perfecto. Vale, perfecto. Listo. Habla del CD, en fin, estaba bastante bien. Bueno, esto era una de las vamos, cosas que os quería enseñar. Tiene aquí anexos. Mira, este va a clasificación de elementos, el anexo 2. A ver, glosario de términos. Esto, nivel 1, nivel 2, 4 y 5. Puertas de topografía, validez geotécnica, aumento de tierras, etc. Bueno, bastante claro. Hasta 5 niveles. Y... Sí, pone que es GUBIM Class, ¿no? Al principio. Sí. Lo pone al principio, creo. Lo pone, vale. Sí, lo pone aquí. Sí. GUBIM Class, claro, adaptado, porque quiero decir que son solo los elementos de puerto, ¿no? Geotecnia, dragados, movimiento de tierras, escolleras. O sea, no hay cosas de edificación ni nada, de instalaciones, ¿no? Aunque bueno, podría haber edificios en el puerto y tal. Porque en estos casos, tanto ADIF como todo esto, ¿diferencian entre edificios e infraestructura o al final lo meten todo en el mismo paquete? Bueno, ADIF sí que va a diferenciar claramente, porque ADIF está muy separado hasta por direcciones generales. De hecho está estaciones de viajeros, que hace solo los edificios, y toda la parte de vías lo hace a alta velocidad, que es otra dirección general, y que a nadie de estaciones se le ocurra tocar una pata de algo de alta velocidad. O sea, no te dejan. O sea, todo lo de infraestructura lo hacen ellos. Está muy separado. Seguramente a nivel de... bueno, como la implantación de BIM en ADIF va a ser única, seguramente será una única sistema de clasificación, pero a nivel de ellos internos sí que se separa claramente las responsabilidades de uno y de otro. Seguramente será una única tabla. Pero aquí lo estaba mirando, está bastante enfocado a cosas de puerto, digamos, muros de estructura, muros de hormigón, acero, superestructuras, espaldón. O sea, no, aquí no habla de cubiertas, muros, puertas y ventanas. Pero, o sea, en el puerto va a haber edificios. Lo que no sé si esos edificios, pues usará la GUBIM Class normal. No está, digamos, adaptación a puerto, ¿no? Son puros elementos. No lo sé. Sí, porque además pone PT sí. Claramente es puerto. Puerto 60. Que el primer nivel del GUBIM Class ya te dice que todo esto es relacionado con el nivel de puerto, y supongo que para los edificios tendrán otra clasificación. Sí, será, no sé, iniciales de edificio, lo que sea. Bien, bueno, entonces seguramente sí, es una selección del GUBIM Class, entonces. Mira, lo de los activos contables, o sea, tenían que tener otro código dependiendo del elemento que fuese, entonces había que crear también el parámetro. Bueno, pues un poco cerrando este tema, sí quería haber al menos nombrado estos, que son un poco los que había participado. Bueno, y un pequeño proyecto de SID, que también era muy pequeño. Esto de SID era una licitación en Valencia. Había unos fondos europeos de no sé cuánto dinero para, creo que era, no estoy seguro si los fondos eran para restaurar edificios o era para implantar BIM en los edificios públicos, no recuerdo. Pero bueno, la cuestión es que era un presupuesto muy bajo. O sea, no sé si el Ayuntamiento de Valencia o la Generalitat de Valencia, era un contrato de unos 10.000 euros, y sobre esos 10.000 euros había que hacer la baja, o sea, que se quedaba en 7 o por ahí, que no nos lo dieron tampoco.
Entonces, y había que hacer un modelo BIM de un edificio existente, un edificio histórico, era más bien HBIM, ¿no? BIM histórico. Entonces había que hacer, me parece que daban el escaneado 3D, o sea, la nube de puntos, daban toda esa información y no recuerdo, había que hacer el modelo de todas las instalaciones, o sea, de arquitectura, perdón, todas las disciplinas, arquitectura, estructura, instalaciones, del estado actual para que luego hiciesen la obra. O sea, en fin, había conocimientos, pero había que también hacer el BEP. O sea, en la propuesta decías, vale, si son 10.000, pues yo te lo hago por 7 o por 8 y te doy el BEP de lo que voy a hacer. Por tanto, en fin, no sé quién lo hizo finalmente, pero, en fin, que tampoco salían muy bien los números. Lo que quiero decir es que hay megalicitaciones, licitaciones más pequeñas, licitaciones muy buenas, licitaciones muy birrias, como esta. Luego sí que he visto también, brujuleando un poco en licitaciones varias o proyectos, por ejemplo, licitación de proyecto para diseño y construcción de obra, de comisaría de policía en Puerto Llano, o de guardia civil en tal, y piden BIM, y empiezan a pedir BIM en ese tipo de proyectos. Entonces, con lo cual está muy bien, y suele ser bastante lógico también lo que piden. Lo digo serían medianas, licitaciones medianas, no tan pequeñas como esta, pero medianas. Lo de lógico... Euros, por ahí. Lo de lógico es curioso, Jesús. Por ejemplo, la Guardia Civil tiene elaborado su protocolo BIM, no sé si lo sabes. Tiene una guía específica interna de ellos, yo creo que si no te la comparto luego y te la mando. Es una guía que mezcla BIM con CAD, es un follón. ¿Sí? Y el tema es que luego al final ellos no sacan licitaciones de proyectos, ellos ya sacan asistencias técnicas. Eso, sí. Porque yo creo que es la única forma que tienen de justificar la aplicación directa de esa guía, porque está muy constreñida y muy... Luego te la comparto para que la tengas, ¿vale? Y porque han sacado creo que 3 o 4 a nivel nacional reciente, una en Zaragoza bastante grande. Es curioso leerla, ¿vale? A través de eso no llego. Yo estuve mirando una por presentarme, pero al final no fui, y sí que vi que tenía contenido, pero no la recuerdo. Sí. Qué gracia. Luego la comparto, a ver si la encuentro antes y te la mando. Vale, muchas gracias. Bueno, esta era un poco ir hablando de cada uno de estos temas. Y esto es lo de Puerto de Barcelona que hemos estado hablando. Vale, y luego hay otro tema totalmente lateral porque no tiene que ver con las licitaciones BIM en España ni nada, pero es un proyecto, una licitación que me presenté en el confinamiento. Digo, lo recuerdo bien, pero no sé si es abril o mayo, que era un proyecto para la Comisión Europea que sacó una licitación había que hacer el ganador de la licitación tenía que hacer un estudio de los beneficios del uso de la metodología BIM en proyectos públicos. O sea, el título mola. Y entonces ellos daban un estudio de PricewaterhouseCoopers que os puedo enseñar. Un segundo. Un segundo, perdón. Dropbox, final. No. Bueno, este es un extracto, o sea, una especie de traducción de ese documento de Pricewaterhouse a español, ¿no? Ese documento al final son 4 documentos. Ahora. Uno es... No lo alcanzamos a ver ahora, tienes que cambiarlo de pantalla. Ahora mismo estamos con el PowerPoint. Ahora sí. Ah, vale. Sí, es que estaba viendo si la tenía... Es que no encuentro los documentos originales pero bueno, tengo o bien esta traducción a español, o sea, el documento de Pricewaterhouse son 4 documentos y en inglés, evidentemente, esto está traducido. Entonces, lo que quiero decir, este trabajo que hicimos nosotros
lo hice con un amigo, compañero, que en Bruselas es consultor y trabaja mucho con la Comisión Europea. Hicimos este documento para hacer la oferta, ¿no? Entonces, este documento la verdad que es muy general. Hablábamos de, bueno, hasta algún gráfico de Bradenwood aquí como diseño automatizado, la matriz de... bueno, este documento no tiene mucho interés, perdonadme. Voy a buscar el de En el chat tienes el manual de uso BIM de la Guardia Civil, que ya lo compartió Antonio. Gracias. Sí. Vamos, es el pliego de una licitación, pero está dentro contenido el manual. Mira, SEPSE, claro. Sí, Zaragoza, yo creo que... Mira, tienes trabajos a realizar. Agu abre. Sí, alguna miré yo, no sé si era esta también. A ver, ¿quién es? Pregunta primero quién es. Sí, buenas. Vale. ¿Qué es? Correo. Tiene buscador, ¿no? No tiene aquí para buscar, había que descargar. Más o menos por la mitad está más o menos. Si sigues para abajo hay un momento que cambia de formato y ya aparece. Ahí está ya. Sí. A estándares BIM, nomenclatura, niveles de rejillas. Vale, esto es lo que decía. Sí, manual de explicación, libro de estilos, el BEP, plantilla de Revit. Plantilla de Revit. Sí, se me esta aparte. Por eso te decía lo de la asistencia. Por eso te decía lo de la asistencia. Uso del manual, claramente el pantallazo de Revit, líneas finas, línea barra de acceso rápido. Bien. Nuevo plano. Bueno, parece una guía de uso interna, ¿no? Para que los de la mesa de al lado sepan abrirlo igual que tú. Realmente, ¿no? Bueno, bien. A ver, término 4D, son términos. AIA, BEP, CD, Class Detection, COVID y FC. Modelo federado, BEP, Omniclass, OpenBIM mezclado y Uniform, bueno, ahora alfabético. O sea, Omniclass y Uniformat, no habla de otros tipos. Bueno, está bien que tengan algo para empezar, digamos, ¿no? Y supongo que con el tiempo se irá la cosa madurando y cogiendo a lo mejor más. Un segundo, voy a ver si encuentro este documento que quería PricewaterhouseCoopers. Mira. Esto es. Center for Digital Bill Britain, Benefits Measurement Methodology. To evaluate. Vale, esto es, aunque en PDF. Se lo tenía yo en PDF, no lo encontraba ahora. Disculpadme bueno, entonces estos son 4 documentos. ¿Dónde está? Estos 4 documentos. Summary Guidance es una especie de resumen. Esto es. Simplemente lo que os quiero mostrar de este documento, o sea, lo que dice, la oferta que hicimos para la Comisión Europea, que tampoco ganamos, pero nos quedamos ahí al final, o sea, pasamos como una especie de final y finalmente no nos lo llevamos. Y yo creo que lo que dijeron era que nos habíamos basado demasiado en este documento y sin aportar grandes novedades. Pero el objetivo era muy bonito, que era haber hecho este estudio a nivel europeo. O sea, todos sabemos, ¿no?, que el uso de BIM es bueno, ¿no? Pero en todas las fases, para diseño, para construcción, para el operador, para el cliente. Pero cómo valorar cada uno de los beneficios en cada una de esas etapas con números. O sea, que el diseñador se ahorra horas de trabajo. Vale, ¿cuántas? Pues mira, hemos tenido un ahorro en la fase de diseño de 50.000 euros, porque hemos ahorrado horas. Hemos tenido un ahorro en construcción de
1,5 millones de euros, porque 200.000 han sido ahorros en materiales, lo otro ha sido errores porque no ha habido interferencias, lo otro ha sido ahorros en tiempo porque hemos planificado mejor la obra. Y así, luego el cliente se ha ahorrado finalmente 2,5 millones en todo, tanto en la construcción y luego en la operación, porque como estaba mejor, yo qué sé, listado pues todos los elementos, se ha podido hacer un mejor mantenimiento de la maquinaria. Bueno, pues hasta ese nivel, en teoría, es donde llega este documento, o sea, a poner número a cada uno de esos elementos. O sea, ahorros en tiempo, en material, en coste, o sea, en tiempo y materiales, mejoras en seguridad y salud, mejoras en los riesgos, mejoras en la utilización de los activos, calidad de los activos mejorada y mejor reputación. O sea, todo en general va mejor, ¿no? Todo el mundo es más feliz. Bueno, pues esta es la introducción. Luego aquí explica un poco, bueno, cada uno de los aspectos que va a usar. Bueno, en cada una de las etapas de las etapas RIBA, o sea, en cada una de las etapas, ¿qué puede analizar en cada una de las etapas? De eso que hemos visto, o sea, de ahorro en costes, ahorro en tiempo, ahorro en material, seguridad y salud mejorada, todo eso. Y a través de este proceso hay una actividad, un activador BIM, digamos, y hay un beneficio inmediato y hay un beneficio final. Y al final hasta le pone un valor económico. Aquí lo explica, luego está la metodología que dice cómo hace cada una de ellos, o sea, cada uno de esos elementos. Bueno, y luego al final, simplemente ves cada uno de estos puntos. Por ejemplo, ahorro en tiempos en cada una de las etapas. En la fase de concepto menos, pero en la fase de diseño hay mucho. El ahorro en tiempos en la fase de construcción hay muchos. Pues en menos RFIs, Request for Information, menos tiempo de pérdida en la entrega, o sea, todo es más rápido. O sea, analiza cada una de las etapas, cada uno de estos conceptos. O sea, en general está bastante bien. O sea, ahorro en tiempo, ahorro en materiales, ahorro en seguridad y salud, en todo. Y por último hace dos ejemplos que son reales. O sea, por un lado unas conclusiones y un resumen, y por otro lado son dos casos reales. Por ejemplo, en la calle, en Victoria Street 39, un office refurbishment, ¿no? Un edificio de oficinas. Entonces dice que en total el ahorro sin BIM ha sido 22 millones de... No, 22 millones de pounds. Sí, el total. En design... Bueno, no sé. En fin, para analizarlo bien habría que verlo despacio. Pero bueno, lo que os quiero decir es que analiza al final hasta por el uso de BIM ahorrado este dinero. En la fase de diseño 42.000 euros, en la construcción y entrega 141.000 pounds, perdón, y en la operación casi 500.000 pounds. En total ha ahorrado casi 672.000 pounds. Eso es, de 22 millones. O sea, no es mucho, pero bueno, es bastante dinero. Por el uso de BIM. O sea, pero me parece una muy buena herramienta en el sentido que es muy granular a lo largo de todas las etapas y teniendo en cuenta bastantes aspectos. Y entonces no solo tiene en cuenta esos aspectos de tiempo, materiales, sino que incluso lo tiene en cuenta otros parámetros como el cuándo ocurre. O sea, ocurre en el 2015, pero el beneficio lo obtienes en el 2019, por tanto los intereses se suman, no sé qué. O sea, tiene en cuenta incluso repercusiones a otros, incluso distintas tasas económicas. O sea, es bastante fino. Bueno, pues una pregunta, Jesús, que me ha surgido la duda a través de esto. ¿Existe alguna iniciativa europea? No sé, porque al final hay muchos fondos europeos que van a obra y todo. ¿Existe alguna obligatoriedad o existe algún planteamiento europeo de unificar determinados criterios en este tipo de cosas o algún tipo de exigencia o que están dejando que cada país se lo averigüe?
¿Requisitos de qué tipo, perdona? En cuanto a BIM, en cuanto a solicitud BIM o en cuanto a la implementación o en cuanto al desarrollo, ¿existe alguna línea de trabajo europea clara hacia un punto o no? ¿O cada país lo implementa como quiere? Que yo sepa, no. Yo creo que cada país lo implementa como quiere. Por eso hay como distintas velocidades, ¿no? Que Reino Unido va a una velocidad, los países escandinavos también, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca están también... bueno, y los países bálticos, Rail Báltica, todos esos están en general como bastante, lo hacen bastante bien, digamos. O sea, cada país yo creo que está imponiendo su propia velocidad y sus propios requerimientos. También lo que cada país a nivel público requiere, o sea, por obligación, si lo obligan y lo fomentan, pues más avanzará. Francia va un poco lento, y Italia y cosas, no sé. Vamos, yo conozco España ahora y antes, bueno, Reino Unido, pero y veo un poco lo que se hacen por ahí en otros países. Ángel envía esto. Pues es curioso, ¿no? Que haya tanto dinero que puedan decir, bueno, si viene un proyecto europeo de más de tanta cantidad, es obligatorio que se haga de una determinada manera. Yo creo Sí, yo creo que hay distintas... perdón, esto se me va... no me está cogiendo el link, no sé si... No sé qué No, es pasa. solo la guía esta que sacaron de un grupo de trabajo, creo que hay de La guía la BIM. Comisión Europea o algo, pero es ya antiguilla, tendrá un par de años. Pero aparte de eso tiene razón Antonio, que no hay nada a nivel Sí, europeo, ¿verdad? sí. Por eso esta licitación que os comentaba de la Comisión Europea era interesante en el sentido que es como un empujón desde Europa como para poner en valor, ¿no?, todos los beneficios que hay asociados a la metodología BIM. Y luego sí, sé que hay también pequeñas iniciativas también de fomento de la tecnología, pero no de obligatoriedad, sino de fomento de la difusión de la metodología. Hay otras... ahora hay otra también, otra subvención que bueno, dan como píldoras a distintas agencias o, en fin, si quiere uno participar en proyectos de investigación, pues dan como, yo que sé, hasta 5.000 euros a gente que quiere hacer como estudios y cosas, pero en tecnología en general, pero de eso parte puede ser el BIM. Pero, en fin, no hay una normativa europea, que yo sepa, ni estándares europeos. Así Creo que me suena, había un proyecto marco relativo a las obras de infraestructura ferroviaria, que creo que había incluso Semosa de Málaga, era una de las empresas que participaba dentro del grupo. Voy a buscarla si acaso y... con el enlace ya fue posible, ¿no? Vale. Sí, gracias. Gracias. Okay. Carlos. Yo creo que de pronto hay una base que es la norma ISO, que es con la que se está apostando, pero ya depende de cómo la organice o la plantee cada país, ¿no? Y yo creo que todos estos ahorros se pueden ver, pero siempre y cuando haya un mayor nivel de madurez BIM. Cuando estás iniciando es un poco complicado mirar todos esos ahorros de lo que de pronto se denotan en ese documento. Creo que esos ahorros son más viables o más factibles cuando se tiene ya un nivel un poco más avanzado, un nivel más detallado sobre el trabajo en el BIM. Sí, bastante, sí, bastante. Sí. Este es el EU BIM Task Group ha hecho un documento, ¿no? Hay una guía europea que está hecho por este grupo, ¿no? Yo sí que recuerdo haber visto estos, claro, que es que este mismo logo, English. En español está ahí también abajo. Sí, a ver, sí. Bien, muy bien. Sí, me suena haberlo visto. Lo que sí que me deja muy triste de pronto ver cómo está en España todo lo que es del BIM, con tanto tiempo que llevamos hablando de BIM y teniendo lo del BIM. O sea, cómo podemos ver en esas gráficas que de pronto hay gran porcentaje de cosas que no se están cumpliendo o que no se están teniendo en cuenta en esas licitaciones o el nivel escaso. Sí es verdad que hemos ido avanzando poco a poco, pero bueno, esperemos que con este nuevo grupo interministerial pues podamos llegar a algo y podamos ir avanzando y tengamos unas pautas como un poco más concretas, ¿no?
Sí, 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 espero, sí, que a ver si se hace algo realmente efectivo, ¿no? El otro día comentaban en uno de estos grupos que había no sé qué comisión, pero estaba llena de políticos, o sea, como no, no, no sé qué director de no sé qué ministerio, ahora era director de la comisión que a su vez tenía otros directores, o sea, que era tan político el asunto que no sabe si va a ser efectivo, ¿no? Realmente, ¿no? Pero bueno, lo desconozco, la verdad es que no estoy. Recuerdo justo antes, cuando estaba en Adif y ya me fui de Adif porque me iba a Londres, a Foster. Recuerdo justo antes de irme, fui a una reunión al Ministerio de Fomento con mi jefa de Adif y con, creo que era Jorge Torrico de INECO y alguien más, para empezar a hablar de eso, de cómo empezar a hablar de BIM. Y lo que pasa es que como justo me fui, pues ahí ha evolucionado desde entonces. Claro, han pasado 6-7 años. Pero estaría bien, sí, que hubiese algo a nivel vamos, centralizado. No digo Ministerio de Fomento, sino todos los ministerios. O sea que este que veíamos, esta guía del observatorio, es del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que entiendo que es otro. Sí, pero supuestamente creo que hace parte del grupo interministerial BIM que se ha formado, supuestamente. Sí, 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 sí. Sí, no lo sé, la verdad es que ahí ya no estoy muy al tanto de quién participa o cómo actúa también. Eso es un misterio, hay que hablar con los que están ahí adentro a ver si saben algo, porque... Claro, sí. Preguntaré, tengo así a través de Adif o alguien así que conozca, voy a ver si me dicen algo. Bueno, muy bien, pues nada, hasta aquí yo creo que es un poco lo que os puedo contar, sin entrar ya a lo mejor en presentaciones que tenían más preparadas, que puedan ser del Aeropuerto de México o de Braden Wood, de plataformas. O sea, esto era como un tema paralelo que nunca había digamos, preparado. Pero bueno, mira, me ha servido para estar con vosotros un rato y nada, bueno. Bueno, interesante, No sé. muchas gracias, Jesús. De todos modos, a mí por lo menos personalmente me parece interesante. No había tenido yo tiempo de entrar y mirar bien todos estos datos que nos has enseñado. Y la verdad que vuelvo y te digo, me ha dejado un poco impresionado, pero no para lo bueno, sino para lo malo de cómo se está gestionando en la parte de la administración pública todo lo que es del BIM, tanto que se ha hablado del BIM y se nota de que nos queda mucho por delante en la parte pública, en la parte de la administración. Y nuevamente muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a Jesús.